noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas, en Venezuela 330. Estamos esta noche con Patricio Bar. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muchas gracias. Vamos a dar algunas noticias acerca de nuestras futuras hazañas. Sí. E inmediatamente pasaremos al programa. Pero espérate, yo tengo muchas novedades, muchas noticias. Caramba. Casi que necesitaría un noticiero entero. Estaremos en Buenos Aires jueves y viernes haciendo la matiné allí en Venezuela 330, en Caras y Caretas. Pero muy pronto, en marzo, estaremos en Mendoza. No me diga. Pero en distintos lugares de Mendoza, le digo, en San Rafael, en Tunuyán y en Maipú. Bien. ¿Usted tiene la fecha de cada lugar o son fechas así sorpresas? No, tengo la fecha exacta. 8 de marzo, San Rafael. Muy bien. 9 de marzo, Tunuyán. 10 de marzo, Maipú. En San Rafael, en el Teatro Roma. En Tunuyán, en el Auditorio Municipal. Y en Maipú, en el Cine Teatro Imperial. En todos los casos. Las entradas están disponibles en boletería ahora. Hablaremos esta noche del rey Midas. Todos alguna vez oímos hablar del rey Midas. Era rey de Macedonia, un hombre amigo de los placeres, se la pasaba generando feromona. Según parece, fue el primer hombre que plantó un jardín de rosas en el mundo. Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no, decía José Mármol o alguien así. Pero no era este el caso. Midas se pasaba días enteros celebrando banquetes y escuchando música. Una mañana sus jardineros se quejaron de este modo. Dice, un viejo sátiro borracho se ha enredado en vuestro mejor rosal. Y el rey Midas contestó, traed aquí a ese desgraciado. El sátiro resultó ser Sileno, que había hecho un viaje de ida y vuelta a la India, nada menos que con Dioniso como su tutor. Dioniso, el dios al que los romanos llamaron Baco, y que es el dios del vino. Bueno, Sileno le contó a Midas historias muy emocionantes sobre la India y también sobre un nuevo continente que, según él decía, se encontraba al otro lado del Atlántico, donde había unos mortales altos, felices y de larga vida en ciudades maravillosas. Le contó cómo estos gigantes habían navegado en una ocasión hacia Europa en cientos de barcos, pero que al encontrar todo tan aburrido y feo, pronto habían regresado a su país. Todo esto contaba el sátiro Sileno. Midas lo agasajó durante 5 días y 5 noches y escuchó estas historias, y luego se lo devolvió sano y salvo a Dioniso, que era su jefe, su mentor. En agradecimiento, Dioniso, el dios, prometió concederle a Midas el deseo que él le formulara. Y Midas le pidió el poder mágico de transformar todo lo que tocara en oro. Bueno, al principio todo fue muy divertido, ¿no? Vio cómo es uno cuando le dan el don de convertir en oro todo lo que toca. Empieza a tocar. Después te cansás, ¿no? Eso es lo que pasa. De pronto, sin querer, transformó, de tanto tocar, ¿no? Transformó a su propia hija en estatua de oro y descubrió que los alimentos que quería comer y el vino que deseaba beber se convertían en oro en cuanto se los llevaba a la boca. Por ese motivo casi murió de hambre y de sed. Dioniso se rió de Midas con grandes carcajadas, pero dejó que abandonara el toque de oro, lavándose en el río frigio llamado Pactolo, en cuyas arenas todavía reluce el oro, y además le devolvió a su hija. También le ayudó a convertirse en rey de Frigia.
El río Pactolo es un río que tiene pepitas de oro y les gusta, o les gustaba a los griegos decir, que había adquirido esa condición después de que Midas se había lavado para quitarse esa facultad de convertir en oro todo lo que tocaba. Un día Apolo le pidió a Midas que hiciera de juez en un concurso musical entre él mismo, Apolo, y un pastor frigio llamado Marcias. El caso fue como sigue, ¿no? La diosa Atenea había inventado la flauta doble. A ver si encuentro la flauta doble aquí. Yo la había guardado por acá. Un momento, ¿eh? La encontré. Hay que ver en qué lugares. Esta es la flauta doble. Bueno, Atenea la había inventado. Dice, mirá, inventé la flauta doble. Y se fue a una fiesta con la flauta doble. Y en el medio de la fiesta se puso a tocar la flauta. Y todos se reían. ¿Por qué? Porque la cara se le inflaba. ¿Vio cómo se le pone a uno la mejilla cuando toca la flauta doble? Inflada. Y todos se reían. Y Atenea le agarró un ataque de vergüenza, se fue de la fiesta y tiró la flauta doble. ¿Qué tal? Tiró la flauta doble por ahí, a una zanja. Bueno, dio la casualidad que Marcias encontró la flauta, como la encontré yo. Y cuando se lo llevó a los labios, salieron de ellas melodías tan maravillosas que desafió a Apolo a este concurso, a ver quién tocaba mejor la flauta. Pero parece que en el concurso Marcias tocó la flauta y Apolo la lira. Y Midas, junto con las musas, fueron los jueces de ese concurso. Al principio no se sabía cuál había tocado mejor. Pero, dice, como estamos tan parejos, dijo Apolo, el dios Apolo, ¿no? Te desafío a que toques un instrumento boca abajo, como lo hago yo. Y tocó la lira boca abajo. Y diciendo esto, tocó igual que antes. La lira cuando uno está boca abajo suena igual que antes. Pero si él tocaba la lira al revés, Marcias tenía que tocar la flauta al revés. Y tocar la flauta al revés es ponérsela del otro lado. Y él quiso tocar y no le salió. Y perdió. Y las musas y Apolo, Apolo se enojó y le dijo, has de morir, miserable, por atreverte a desafiar al propio dios de la música a un concurso. Bueno, perdió el concurso y le disparó una flecha a Marcias, que le atravesó el corazón, después lo despellejó y entregó su piel a los sátiros para que fabricaran tambores con ella. Era una persona muy industriosa. Y a Midas, que formaba parte del jurado y había tenido la mala idea de votar por Marcias, lo llamó burro y le tocó las orejas, que de pronto crecieron, volviéndose largas y peludas como las de un burro. Midas se sonrojó y se las cubrió con un gorro frigio. Pasó por una escuela que había por ahí, robó el escudo, le sacó al escudo el gorro frigio y lo usó para ocultar sus orejas. Rogó a todos que no hablaran del asunto, a los que lo sabían, a los poquísimos que lo sabían. Pero el secreto se ocultó. Pero desgraciadamente el barbero de Midas tuvo que enterarse, porque los frigios se cortaban el pelo muy corto.
Y Midas, cuando vino a cortarle el pelo, el tipo le dijo: mira, no vas a decir que tengo las orejas como la de un burro, porque si se lo contase a alguno te voy a matar, dice. Bueno, el barbero, reventando con el secreto, porque estaba con ganas de contárselo a alguien y no podía, entonces cavó un hoyo a la orilla del río Pactolo, miró a su alrededor por temor a que alguien estuviese escuchando, y entonces dijo en voz baja, con la cabeza metida en el agujero: el rey Midas tiene orejas de burro. Y volvió a tapar el agujero enseguida para que el secreto quedara enterrado, y se fue lo más contento. Pero un junco brotó de aquel agujero, y el junco, en voz baja, le dijo a los demás juncos: el rey Midas tiene orejas de burro. El rey Midas tiene orejas de burro. Y pronto los pájaros se enteraron de la noticia y se la llevaron a un hombre llamado Melampo, que entendía el idioma de los pájaros. Melampo se lo contó a sus amigos, y por fin Midas, al salir con su carro de día, oyó a todo su pueblo que gritaba a coro: quítate el gorro, rey Midas, queremos verte las orejas. El rey Midas tiene orejas de burro. Midas lo primero que hizo fue cortarle la cabeza al peluquero, tal como lo había prometido. Y luego, como sentía mucha vergüenza, se mató. Se han visto suicidios por motivos baladíes. Este les gana todo. Suicidarse porque la gente anda diciendo que uno tiene orejas de burro es un poco liviano. Pero esta historia tiene quizá una moraleja, que es que si uno tiene orejas de burro, conviene no cortarse el pelo. La historia de Midas es edificante porque nos enseña a desconfiar del oro. El oro es bueno como metáfora, pero incómodo como realidad. Por eso el mundo ha inventado esa metáfora siniestra que es el dinero, y que permite tener oro sin tener que forzarse acarreándolo. Los poetas también usan el oro y atribuyen la condición áurea a todas las cosas que son un poquito amarillas. Y ahí están los rubios, las tardes de sol, todo es de oro para los poetas. Atención, agricultores. Yo creo que hacerse tocar por Midas es un gran negocio. Y si uno tiene una chacra y Midas se la toca, la chacra se convierte en campos de oro. 1, 2, 3.